Bueno chicos, ahora vamos a hablar de los periecos. Los periecos son los antiguos pobladores de la península del Peloponeso, los pobladores originarios de la península del Peloponeso. Pero cuando llegaron estos pueblos indoeuropeos llamados los dorios e invadieron esta península, expulsaron, desplazaron de su lugar de origen a estas personas, a estos grupos, a estos habitantes, ¿no? ¿Ok? Y ahora estas personas van a vivir en las afueras de la ciudad, ¿no? Van a vivir en las montañas periféricas de la península del Peloponeso. Y los dorios ahora van a considerar a estos pueblos originarios de esa península como extranjeros. ¿Sí? Debería de ser al revés, ¿no? Pero los dorios se apoderan de ese territorio y ahora llaman extranjeros a estos pueblos originarios de esa península, ¿no? ¿Ok? Y estos pobladores, recuerda, van a ser llamados ahora los periecos. Eran considerados extranjeros libres, ¿no? Sin derecho a la ciudadanía. Ellos tenían que pagar tributo. Y bueno, y los ilotas vienen a ser los esclavos obtenidos pues en las guerras, ¿no? En otras palabras, los ilotas vienen a ser esclavos porque fueron prisioneros de guerra. Entonces vemos ahí que es una sociedad clasista en cuanto a lo que es Esparta. Ahora vamos a hablar de la organización política espartana, es decir, vamos a hablar de las principales instituciones políticas de Esparta. Primero tenemos una diarquía. ¿Qué es una diarquía? Una diarquía es el gobierno de dos personas, en este caso de dos reyes, vitalicios para toda la vida y jefes del ejército, ¿no? ¿Ok? Un rey tenía más poder militar que el otro porque el otro era más que un poder sacerdotal, ¿no? Hay que recordar que el primer rey de, de Esparta se llama Licurgo, es un rey legendario, ¿no? Licurgo es el primer rey de Esparta. Luego tenemos a los éforos. Los éforos vienen a ser, está integrado por cinco personas, cinco magistrados, cinco fiscalizadores, cinco personas que cumplían el papel de jueces, ¿ok? Fiscalizaban, es decir, supervisaban a estas dos personas. Estos éforos supervisaban a estos dos reyes, a estos dos monarcas, ¿ya? Por eso se habla de que eran fiscalizadores, fiscalizaban, supervisaban. ¿Ok? Y ellos eran los que se encargaban de declarar la guerra y firmar la paz. Luego tenemos asambleas. Tenemos una asamblea muy importante llamada la Gerusia. La Gerusia era una asamblea integrada por 28 personas, pero estas personas eran ancianos, 28 ancianos, ¿no? O sea, personas con bastante experiencia política. Estos 28 ancianos que conformaban la Gerusia se encargaban de debatir entre ellos, formar reuniones y finalmente dictaban y modificaban las leyes. En otras palabras, la Gerusia era algo así como lo que hoy en día es un congreso, ¿no? ¿Ok? Y la apela es la Asamblea de los Ciudadanos Espartanos. Recuerda que para ser un ciudadano en Esparta tenías que ser varón y tener como edad mínima 30 años de edad, ¿ya? Entonces las apelas son las asambleas populares, ¿no? Las asambleas de ciudadanos, ¿ok? Pero no de todos los varones, y no de todos los varones mayores de 30 años, sino solamente de aquellos que pertenecían, pues, a los homoi o a los espartanos, ¿ya? Los descendientes de los dorios, no un perieco, porque un perieco no era considerado ciudadano, y con menos razón, y con menos razón lo que es pues un ilota, ¿no? Un esclavo en la vida iba a ser un ciudadano. Ahora chicos vamos a hablar de la educación espartana, una de las, acá hay muchas leyendas sobre lo que corresponde a lo que fue Esparta, ¿no? La educación espartana es llamada agoge, ¿ya? La educación espartana es llamada agoge. Se caracteriza por ser clasista,
es decir, solamente recibía educación, eh, no todos los pobladores, ya lo voy a explicar por qué. Era una educación militar, ¿ok? Militarista y selectiva. ¿Por qué selectiva? Bueno, porque los espartanos practicaban lo que se conoce como la eugenesia. ¿En qué consiste la eugenesia? La eugenesia consiste en la búsqueda del ser humano físicamente perfecto. Los espartanos, cuando un niño, cuando un bebé recién nacía, lo primero que hacían era observar bien el físico de este bebé. Si este bebé tenía algún defecto físico o nacía con alguna enfermedad, entonces los espartanos lo que hacían era llevarlo a un monte conocido como el monte Taygeto, ¿ok? Y lanzarlo desde esta cima, ¿no? ¿Ok? En otras palabras, mataban, asesinaban a esos bebés recién nacidos que no cumplían físicamente con lo que en un futuro los espartanos querían de él, que era pues crear un futuro soldado, un futuro militar, y para ello tenías que ser físicamente perfecto. Entonces, esa es la eugenesia, ¿no? La búsqueda de ese ser humano perfecto. La lógica de los espartanos era que al no estar físicamente aptos, no podrían servir a los intereses del Estado. Su militarización se debió a la necesidad de defender los intereses del Estado, tanto en sus guerras contra otros pueblos, como para mantener el orden, ¿ya? Y evitar la rebelión de los esclavos. Por ello era que los espartanos practicaban esta eugenesia, ¿no? Estos niños vivían con su madre hasta los 7 años de edad. Una vez cumplidos los 7 años de edad, iban a una especie de escuela militar donde jefes militares mayores ya les enseñaban a pelear, ¿no? Incluso algunos relatos dicen que los golpeaban, los azotaban y si aguantaban el dolor eran premiados, ¿no? ¿Te das cuenta? Si aguantaban el dolor, incluso habían peleas entre niños, como lo vamos a ver dentro de un video. Entonces, eso fue lo que se conoce como la GOGE, ¿no? La educación espartana selectiva y militarizada. Los futuros soldados espartanos van a tener un nombre especial, se van a llamar hoplitas, y como podemos ver acá, tenían pues una gran armadura de hierro en todo el cuerpo, ¿no? Que pesaba unos 30 kilos en total, ¿no? Aparte del peso de una persona, ¿no? 30 kilos aparte de tu peso, ¿no? Imagínate, ¿no? Y desplazarte, correr y pelear con esas armas era totalmente difícil para una persona en la actualidad, ¿no? Por eso es que los espartanos hoy en día son considerados como una de las sociedades guerreras más poderosas del mundo antiguo. Ahora, chicos, vamos a hablar de Atenas. Atenas, la cuna de la democracia. Primero vamos a ubicarnos geográficamente. Atenas se ubica en la península de Ática, ¿ok? Acá está la península del Peloponeso y esto viene a ser la península de Ática. Acá se ubica Atenas, que es la capital actual de Grecia, ¿no? ¿Ok? Del país de Grecia. Economía. Los atenienses tenían un gobierno talasocrático, igual que los cretenses, es decir, ellos se dedicaban al comercio marítimo en el mar Egeo, ¿no? ¿Ok? Entonces, un gobierno talasocrático era el que le pertenecía a los atenienses. El origen o procedencia de los atenienses tenían un origen jonio. Recuerda que los jonios son un pueblo indoeuropeo que invade pues la península de Ática, ¿ok? Y que pues da origen pues a lo que en un futuro va a ser esta polis llamada Atenas. Recuerda que Atenas es la cuna de la democracia. ¿Y qué es la democracia? Se traduce como el gobierno del pueblo, donde toda la población participa políticamente
elige a sus representantes, eh, elige las leyes, ¿ok? Pero esta democracia ateniense no era absoluta, hay que tener en cuenta eso. La democracia ateniense no era absoluta porque no se consideraba ciudadano a los esclavos, tampoco a las personas más pobres, ¿ok? Ahorita vamos a ver quiénes sí eran considerados ciudadanos y quiénes no. Entonces no es una democracia absoluta la que tenían los atenienses. Sociedad ateniense. Bueno, igual que los espartanos, era una sociedad clasista, es decir, con clases sociales. Tenemos primero a los eupátridas. Los eupátridas en castellano significa el buen nacido, el buen padre, ¿ok? Eupátridas. Ellos eran descendientes de los jonios, eran los equivalentes a los espartanos en Esparta, ¿no? Los eupátridas, ¿ya? Eran dueños de grandes extensiones de tierra, por lo tanto eran terratenientes. Ellos se dedicaban más que todo a lo que es la agricultura. Bueno, ellos eran los dueños de las tierras, ¿no? Ellos no la trabajaban, lo que la trabajaban eran sus campesinos, sus siervos, sus esclavos. Era una nobleza terrateniente y esclavista. Y los eupatrias eran considerados ciudadanos. Luego tenemos a los metecos. Los metecos eran aquellos que carecían de ese linaje jonio, ¿no? No eran descendientes de los jonios, sino eran pues los pobladores originarios de ese lugar, ¿no? Pero que cuando llegaron los jonios, igualmente los expulsaron, los desplazaron, y ahora los jonios van a llamar a los metecos como extranjeros, ¿no? ¿Ok? Pero eran ciudadanos libres. Los metecos sí eran considerados ciudadanos y tenían voz y voto en Atenas, ¿ya? Sí tenían voz y voto y por lo tanto eran considerados ciudadanos libres, ¿no? Pero tenían que pagar tributo. En cambio los eupátridas no, simplemente por el derecho que le daba de ser descendiente de los jonios. Ahora, los metecos poco a poco van a alcanzar un poder económico gracias al comercio. Ellos fueron grandes comerciantes, lo cual hizo que se enfrenten contra los eupátridas, ¿ya? Por el poder, ¿no? Naciendo así lo que se conoce como la democracia. Entonces, ten presente, ¿no? Que los metecos poco a poco alcanzaron poder económico, se hicieron poco a poco cada vez más ricos gracias al comercio, lo cual los va a enfrentar contra los eupátridas y de ahí van a ser pues la democracia, ¿no? Los doulios son pues los esclavos, los prisioneros de guerra de Atenas. Ahora, vamos a hablar de las asambleas, ya las organizaciones políticas atenienses. Primero tenemos una asamblea popular de todo el pueblo llamada la Eclesia. La Eclesia, recuerda, es una asamblea popular de todo el pueblo. Acá podemos ver cómo es que los pobladores, los metecos y eupatrias, ya se reunían y conversaban, debatían de política entre ellos, más no los esclavos. Ahora, el equivalente a lo que sería un congreso para ellos viene a ser el bulé. El bulé es un consejo de 500 personas, ¿ya? Que representaban a todos los pobladores atenienses y que se encargaban, pues, de elaborar las leyes. Ese es lo que se conoce como el bulé.